que son, por cierto, temas importantes, que más que no llegar a acuerdo, dijeron, ¿saben qué? Aquí ya tienen que entrar los senadores, están planteadas una serie de alternativas, pero creemos que ya no es una tarea de este comité, no era fácil, habían algunos temas pendientes, algunos estudios que faltaban por hacerse y por lo tanto optaron para ir cerrando etapas, decir, hemos llegado a razonables acuerdos o criterios en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 de 15 temas, dicen que la ministra dijo eso al menos. No sé si son 14, si son 8, Da igual. no es lo relevante. Lo importante es que creo que se avanzó mucho en perfilar dónde están, o sea, qué es lo que queremos solucionar, cuál es el, por así decirlo, cuál es el desafío evidente que tenemos que resolver, qué caminos posibles hay en eso, y hay algunos temas que son más o menos los típicos temas, Sí, po. en que dijeron, ¿saben qué? Existen alternativas, pero que lo resuelvan los senadores. ¿Coincide con ese diagnóstico, Ricardo Lagos? Que se avanzó mucho en este comité de expertos y que no es necesariamente un fracaso no haber llegado a ese acuerdo. O sea, para mí el fracaso va a ser cuando no tengamos el acuerdo. Ya. 2, tú dijiste algo bien importante, el tema de los tiempos. También para mí es un fracaso si es que el acuerdo lo vamos a llegar en 2 años más. Eso es un fracaso. Y yo creo que estamos en la quemada de que hay que llegar a un entendimiento. Si uno mira para atrás lo que ha ocurrido en los últimos 3, 4 años en materia de pensiones, en estas conversaciones, que han habido cambios de administración, pasamos de la presidenta Bachelet, después al presidente Piñera, estaba el presidente Boric, y las posiciones han ido cambiando, a veces creo que acomodaticiamente tal vez, porque como cambian los contextos nacionales, cambian las correlaciones de fuerza, cambiaron los estados de ánimo, entonces lo que antes era razonable, una distribución de cotización del 3-3, por las razones que fuere, sí. Hoy día ya no, entonces los que antes rechazaron, buena parte de la izquierda, de la centroizquierda rechazó en un minuto el 3-3 en la Comisión de Trabajo del Senado, refiero, porque encontraron que era insuficiente, seguramente hoy día cortarían un pedazo del dedo meñique para poder llegar a eso. Eso fue en la administración. Sí, pero entonces aquí hay responsabilidades compartidas, eso quiero decir. Entonces, para mí el tema de los tiempos es bien fundamental porque creo que podemos seguir conversando con Rodrigo, podemos pedir a los expertos que sigan tratando de hacer su esfuerzo, pero siento que la paciencia ciudadana, o sea, lo pongo al revés. ¿Quién de este debate que voy a tener yo con Rodrigo hoy día o el que puede tener la ministra con la oposición va a empezar a tener, cuándo comienza a perder completa credibilidad o atención de la opinión pública? Porque son muchas veces esto. Entonces, quiero volver a... Es ahora cuando hay que hacerlo. El comité técnico, los técnicos, creo que han avanzado, creo que han identificado los temas que hay diferencias, en las cuales a veces, junto con la técnica, que no podemos dejarla de lado para llegar a un acuerdo, hay un elemento para la política que creo que es necesario y espero que esto lo resolvamos en las próximas 2 semanas. Así de claro. Las próximas 2 semanas, ¿tiene que ver también el que se acerca la elección del 27 de octubre y que estas reformas profundas y pensadas, meditadas y discutidas suelen contaminarse con las elecciones y se pierde el foco o no? ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no entrarían en esa...? A ver, siempre es posible que el tema electoral contingente termine alterando los buenos ánimos para intentar llegar a acuerdos. Por una razón o por otra razón. Algunos pueden decir, oye, es que si llegamos a acuerdo favorece a mi rival. Y si no llegamos a acuerdo, bueno, no, pero a lo mejor también no me favorece. Empiezan todo tipo de especulaciones que no vienen del caso. Pero quiero, Matías, ¿Coincide que en estas 2 semanas hay que sacar? Señalar lo siguiente. Yo creo que efectivamente estamos en un punto ya de término. Ya este comité de expertos va a entregar probablemente, se van a poner de acuerdo en un texto que iremos a conocer los senadores lunes, martes, durante el curso de esta semana. Eso hay que profundizarlo. Habían ciertos estudios alternativas que todavía los estaba revisando la DIPRES y el Ministerio de Hacienda, porque todo esto tiene mucho que ver con equilibrios fiscales, posibilidades o no posibilidades de gasto, y alternativas para que efectivamente esto fructifique, logrando lo que quiere lograr esta reforma. Y acá me quiero detener un poco, porque está el tema PGU línea pobreza, será 250.000 pesos, ese es un tema. Línea pobreza en 2.30, actualmente en 2.14 la PGU. Justamente, esas son cosas bastante técnicas y de criterios que creo que ya están bastante concordados. Pero donde se suele producir la disputa, y aquí me encantaría que todos los televidentes lo entiendan, es
no en la ciudadanía como un todo, sino que resolver el problema específico de ciertos sectores, que son los medios y medios altos. A eso apunta la principal modificación de esto. Y mujeres. Y mujeres, en que han cotizado muchos años de su vida, Sí. 10, 20, 30 años, y aún así Tienen muy bajas pensiones. no tuvieron en lo que es el pilar contributivo, no tuvieron finalmente una tasa de reemplazo suficiente, razonable para lo que espera el país. ¿Por qué? Porque probablemente no reciben PGU, porque son sectores más acomodados, y a pesar de... Y ahorraron muy poco, 10% es un muy bajo ahorro. Pero a lo mejor cumplieron, ahorraron Claro. 20 años, a lo mejor ahorraron 30 años, pero aún así esto no dio. Eso es lo que se está tratando de resolver y es ahí donde se generan todos los, está el hasta nudo. ahora, nudos. Es ahí. No estamos ¿Coincide, discutiendo... Ricardo? Que ahí hay un nudo fundamental. Uno podría pensar que es la gente y más... el nudo, porque lo dijo Ricardo, hay un tema también conceptual que hay que resolver con las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy día una mujer que se jubila a la misma edad que un hombre y que tienen exactamente Mismo la saldo. misma cantidad de ahorro, recibe una peor pensión que el hombre. ¿Por qué? Por una condición natural estadística, que es que las mujeres viven más que los hombres. Entonces, Ese tema, fíjate que es de los temas en que esta comisión de expertos y trabajando con el Ministerio de Trabajo y Hacienda probablemente ya lo tiene bien resuelto. No me quiero adelantar porque se analizaron alternativas y creo que se llegó a un esquema que es perfectamente razonable de implementar. Entonces, pero quiero volver al punto. Es ahí donde está situado el problema, es ahí donde está todo este nudo que no se ha podido desatar correctamente en muchos años. A ver, pero creo que es importante que cuando tú dices que llegamos a ese nudo, que hay un par de temas más, porque para resolver parte de ese nudo es que también surgen otros temas que yo veo cierta ánimo refractario, por ponerlo de una forma, del sector de la industria y de sectores de la oposición, respecto, por ejemplo, qué hacer con la posibilidad de licitar o no los stocks de cuentas ya existentes, no solamente de los nuevos entrantes al mercado laboral y que tengan que cotizar, sino que con los actuales cotizantes. ¿Ya? Y ahí yo veo una resistencia muy grande en esto. Tuvimos que contar con, tal vez inesperadamente, el apoyo de Salvador Valdés, que nadie puede poner una duda de que dónde está parado políticamente y que técnicamente es una persona sólida. Y es una propuesta que creo que avanza en la dirección más que correcta. ¿Ah? Claro. Él plantea Licitar stock. licitar los stock. Él habla, me hace que 20% cada 2 años, otros sostienen 10% anualmente. ¿Ah? Él observa rentabilidades de la industria excesivas a todo evento. ¿Ya? Comisiones más que Comisiones, rentabilidades. perdón, comisiones del 33%. Entonces tenemos un tema que creo que ese tampoco está resuelto, pero que ayudaría a resolver parte del tema para hacerse cargo de qué. Porque creo que aquí es importante ver los recorridos que hemos tenido todos en esta discusión. Porque, y no digo que tú lo hagas así, pero de tus palabras, Rodrigo, se observa que tenemos como que estamos de acuerdo en hartas cosas y como que falta un temita. El tema es que algunos... No es un temita, es No, un temazo. es que algunos Pero- llegamos a esta discusión hace años atrás con una concepción distinta respecto a cuál tendría que ser el tipo de seguridad social que queríamos para Chile, en la que yo quería, lo que quería mi sector tal vez, y no todos pensamos igual al interior. Algunos querían 16 puntos directamente solidarios. Acuérdate lo que era inicialmente. Era no solamente los 6 adicionales y los 10. Todavía hay grupos que Bueno, sostienen el y Frente to- Amplio, por ejemplo. qué bueno que el diputado Winter habla del 16%, por Claro. ejemplo. Entonces, para lo que quiero solidaridad. señalar acá es que cuando hablamos de ponernos de acuerdo, y para que no parezca que esto es un diálogo de sordo, mi sector, que es bastante amplio y diverso, desde los que quieren el 16% todo solidario y los que entendíamos que había que llegar a una suerte de entendimiento que podía seguir 10% en individuales y 6% solidario, que era un punto lo que planteó la presidenta Michelle Bachelet, y que después con las conversaciones con el presidente Piñera, y antes que tú eras una PGU, porque no me respondáis esa parte, pudimos entender tal vez algo más salomónico. Tal vez habría que haberle puesto más números a eso para que fuera más técnico, no solamente una solución política salomónica. Es que había un sector, y esto quiero decir yo, del oficialismo, que desde la oposición anterior ahora ha tenido una modificación. Ya nadie está pidiendo la derogación del decreto ley 3500. ¿Ya? Entonces, hemos tenido un esfuerzo por encontrar... Ustedes sienten ese que ellos entendimiento. han avanzado menos de lo que ustedes, Yo la siento izquierda, han que quiero avanzado. como yo quiero que esto resulte, no voy a Ok. entrar en esa pelea, solamente decir que estamos cerca, pero para eso hay que reconocer de que el oficialismo no ha sido obtuso, ¿ya? No se ha encerrado en sus posiciones, ha buscado fórmulas
ya no se habla ni de la AFP estatal, ni es, comillas, desaparecer las AFP tal como están. Estamos buscando un mecanismo de separar la industria. Incluso hay gente en la oposición que habla de la AFP estatal, que era una discusión, Claro. que era un argumento de la izquierda y día más bien es de la Claro, derecha. porque ahora encuentran que solución, pero antes que era anatema, hoy día para nosotros tal vez eso ya no tiene ningún sentido. A ver si, Rodrigo, un segundito, a ver si ustedes son los que tienen que cambiar. Mire, escuchemos esta frase de la ministra Vallejo que de alguna manera quiero que usted responda. Hay que ponerle un poco más de sentido de realidad a lo que estamos discutiendo. En un momento se dijo que era por la presencia del ministro Jackson que no se podía avanzar en reforma de pensiones. En otro momento se dijo que la reforma de pensiones, y hace muy poco, no era prioridad, cuando sabemos que para los jubilados y jubiladas de nuestro país es una de las principales preocupaciones. Se ha dicho que por razones técnicas, se ha dicho que porque la propuesta es mala, se ha dicho porque no me gusta el tono de uno u otro ministro. O sea, excusas hemos tenido demasiadas. Y no es sostenible para el sistema político y menos para los jubilados y jubiladas de nuestro país que tengamos enfrente más excusas, porque hemos avanzado. No se pueden tener más excusas. ¿Sienten que hay excusas que han trabado en la discusión? Yo hablo por mí. Yo no pongo jamás ninguna excusa para avanzar en estos temas. Y vuelvo a decir, este tiempo ha servido mucho. Ha servido más de lo que muchos pueden creer. Porque al situar bien dónde estaba el desafío, empiezan a aclararse mucho mejor los caminos que se pueden recorrer para resolverlo. Y vuelvo a decir, aquí estamos tratando de resolver fundamentalmente, hay otros desafíos más, el problema de personas, hombres y mujeres, particularmente mujeres, que cotizaron durante muchos años de su vida y cuya tasa de reemplazo es baja. Aquí no le estamos hablando, esta reforma no le habla, para hacerlo general, a todos los jubiladas y jubilados del país, porque esa sería una expectativa que finalmente se va a arruinar. Es para un grupo específico. Por eso mismo en las conversaciones, fíjense cómo el propio gobierno se fue dando cuenta, dijimos, pero ministros, cuando dicen en el proyecto original, decía vamos a pagar 0,1 UF por año cotizado a los actuales pensionados. Eso la gente probablemente no lo entiende muy bien. Pero en el hecho, si se aprobara así, a decenas de miles de actuales jubilados le llegarían 3.700 pesos. Después de haber discutido 20 años una reforma previsional. ¿Es lógico eso? No es lógico. ¿Que te lleguen 7.600 pesos es lógico? No es lógico. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha ido avanzando? Y en eso han estado de acuerdo expertos vinculados al socialismo y también nosotros. Es decir, ¿sabes qué? Esto tiene que tener un corte, probablemente en los 10 o 15 años de densidad de cotización previsional. Porque menos es simplemente una persona que, entre comillas, le falló el pilar contributivo, no alcanzó a cotizar, por cualquier razón, no alcanzó a esto. Entonces, cuando uno va diciendo, muy bien, yo quiero esta parte, la descarto, esto es efectivamente el objeto de mi interés, esto cuesta tanta plata, afecta a tantas personas, tantas son mujeres, tantos son hombres, eso permite seriamente llegar a buenas soluciones técnicas. ¿Y se está en ese estado de conversación tan serio, tan técnico, tan detallado o todavía está por arriba la discusión? En lo que a mí me toca conversar con los ministros y con los expertos, esas son las conversaciones. Ya. A ver, Ricardo. A ver, tú mismo, Rodrigo, dijiste al comienzo del programa, dijiste, mire, aquí llegó un minuto que la comisión técnica como que llegó a un límite porque le corresponde a la política. Si le corresponde a la política, y lo digo con todo cariño, tú dices, yo hablo por mí y no puedo hablar por el resto. Te recuerdo que eres presidente de partido. ¿Ya? No, déjame terminar. No, pero yo tampoco... Una cosita. Dije, hablo por mí en el sentido de que yo no pongo excusas. A mí está bien, me pero, gusta avanzar pero honestamente en toda esta reforma. Tu voto es importante, pero no es el único de tu sector que se requiere para aprobar esto, concordar esto, es que yo sí percibo, y podemos usar tal vez otras palabras, etcétera, pero sí coincido en general con la vocera que yo noto una cierta reticencia a tratar de llegar a un acuerdo. De hecho, Matías, sin querer, lo dijo, no estamos arreglados, pero dijiste, ¿y usted está de acuerdo que hay que sacarlo en las próximas 2 semanas, este acuerdo? Por lo menos para votar en general, teniendo un sustento detrás sobre el cual trabajar la discusión en particular, y nos dijiste que sí. Y yo
Aclarémoslo. Creo que hay altísimas probabilidades Bien. de votar Bien. de aquí a 2 semanas, Y en que- general. Está bien. Y yo asumo que no es que te asumiste un compromiso, pero es que eso tiene que ser nuestra voluntad. Creo que estamos jugando realmente al límite la clase política en esta reforma y otra. Déjame preguntarle a Rodrigo, ¿qué pudiera fallar para que no se votara en general? Lo que se suele llamar la idea de legislar, que técnicamente es distinto. ¿Qué tendría que pasar para que no se votara eso? Lo que nosotros hemos pedido, y en eso hemos estado trabajando, es decir, dadas las circunstancias en que este proyecto pasó desde la Sí. Cámara de Diputados al Senado, esto había que volver a darle un marco. Claro. ¿Ya? Y por tanto, y de ahí viene el trabajo de los expertos y lo que hemos hecho en la comisión, decir, mire, esta reforma aborda esto. Y estos puntos, en esto estamos de acuerdo, vamos a ir por este camino, en este por este. Bla, bla, bla. Ya. Y en esto otro, por último, dejar establecido, aquí no hay acuerdo. Aquí están estos dos Ya, pero caminos si se posibles da eso, y se votará. Y ahí Ahí se yo votará. creo que ahí se ¿Pero qué votará, tiene que eso pas- en específico. ¿Pero qué tiene que pasar para que por lo no tanto- se vote? Por lo tanto, teniendo claro ese marco de qué se va a tratar, qué problemas va a abordar y cómo plantea solucionar esos temas la reforma, es que vamos a votar en general. Y después viene ya el trabajo más técnico de claro. ingeniería de detalle de cómo aterrizar Ya, cada pero uno. una de vez los que temas. los técnicos les dan su informe y faltarán cosas, ustedes, los senadores, tendrán que ser capaces de darle forma al resto del cuerpo legal para entrar a la discusión en general. Por lo tanto, se va a votar de aquí a 2 semanas. No digo cómo votará cada uno, pero se va a votar. Yo pienso que es muy probable que así sea. Pero ¿qué debería pasar Está bien. para que no Pero se mira, vote? yo Que quiero Yo a entender. esta altura me No, quedo que- con que esa no- respuesta. que Ya no me quedo lleguemos con los contenidos. No, pero si ustedes tienen que ir con los contenidos. Yo creo- Si es que, o sea, nosotros vamos a proponer derechamente Contenidos. Sí. ¿Ya? Y ustedes Pero- proponen los contenidos sí. A, ustedes proponen los Matías. contenidos B. Y ahí se vota. ¿Sabes, Matías? Ah, ya, o sea, se va a votar. Yo pienso que sí. Ah, ya. Claro, es que esa es la voluntad que tiene Rodrigo y tiene una actitud generalmente positiva a estos temas. Pero, nuevamente, no es el único. Entonces, yo sí percibo que hay un sector de la oposición que tiene una mirada más en el tono, miren, no sé si nos conviene tanto el acuerdo, no tanto por la solución técnica política que puede tener el contenido, sino que por las implicancias políticas. Un acuerdo, entonces, un triunfo para la ministra Jara, que está acá, para el presidente Boric, que Marcel la hizo de oro, todas esas cosas que... Entonces, ante ese temor, se retarda una definición que creo que es tremendamente relevante. Fíjate que yo creo que esta semana vamos a tener tal vez buenas noticias en cumplimiento tributario. Así es. Vamos a llegar a un entendimiento para votar la idea de legislar en general. Y mientras tanto se estuvo trabajando, como dice, con los técnicos, o eran tras bambalinas, lo que tú quieras, pero estar para despejar cosas que cuando haya que votar se sepa cómo vas a proceder más adelante. Y lo encuentro razonable, si no es así la política. En materia de pensiones, es tanto lo que hemos hablado de esto que ya llegó la hora. Entonces, mi percepción es que hay sectores todavía que están haciendo una calculadora política, me carga esa frase, la retiro, No, pero- que están haciendo un análisis de que tal vez no le conviene a la oposición, porque tal vez sería... pero es lo restarle mismo, un par de es puntos. eso es Sí, calculadora que no quiero política. repetir esas palabras ya hasta que ya nadie las escucha cuando nos las dice ya, ¿entiendes? Busquemos otra. Pero- El ábaco, no tengo idea. Hablemos un segundito del abaco político, porque hay algunos que dicen... Pero busquemos- Hay algunos que dicen que la oposición, si uno mira las encuestas, debiera ser, además como ocurre en el mundo, mayoritariamente ganan las oposiciones las elecciones. Entonces, si ocurre eso, deberían ganar ellos el próximo periodo y se van a encontrar con el pastel, porque eso es bien chileno, del tema de pensiones no va a estar solucionado. Pero Y peor. si son gobierno, van a tener el problema ellos. Entonces, tienen incentivos también a que se solucione esto, ¿o no, Rodrigo? Todo estos análisis políticos, las teorizaciones políticas, uno puede tener algunos buenas razones, entre comillas, políticas para decir ¿me conviene o no conviene? No conviene, claro. Y uno va a encontrar argumentos Pero paulados. ¿cómo no va a y va a convenir sacar encontrar- las pensiones si hay una Pero cuestión si estoy largamente diciendo- prometida? no estoy hablando- Hay no centenares estoy de miles, hablando- es que no, oye, es que si no- no yo estoy no hablando de mí. acepto, me cuesta Yo- aceptar que haya quienes están en esta actividad que Bueno, pero antepongan, después de todos estos años, esto era un proyecto inicial, fue la primera vez. Pero, Ricardo, El Ricardo. estallido social, la primera demanda que tuvo, no era una nueva constitución. Lo digo con mucho respeto a los dos procesos constituyentes que fracasaron miserablemente los dos por diversas razones, el segundo peor que el primero. Ya dicho eso. Pero la primera demanda que había, la única, la que movilizó a estos millones del 25 de octubre, era la reforma de pensiones. Y yo fui de los ingenuos que pensé que en un año la sacábamos. Porque luego de haber visto el vértigo y el miedo que hubo, de que cayera el gobierno, de que se estabilizara profundamente nuestra sociedad democrática, etcétera, yo dije, ahí nos vamos a poner las pilas y va a sacar Y no se esos logra. sustos, y ahí estamos. Rodrigo. Vamos a llegar a 5 años y no lo... Entonces,
lo que necesitamos es ahora esa señal. Y van a haber otros desafíos, y vendrán los nuevos presidentes y presidentes, tendrán que abordar otras cosas. Senador pero Grelea, este ¿usted tema ve hay que cálculo resolverlo político? ahora. Porque Ricardo Lagos Está en dice juego- que en su sector hay cálculos políticos. ¿Usted ve que en este sector también hay algunos que También hemos tenido en discrepancias, esto- pero estamos al borde. En esto, Matías, siempre pueden entrar a jugar los fríos y calculadores que hacen todo tipo de escenarios políticos que uno nunca sabe si van a ser verdad o mentira. En el lado del gobierno pueden haber personas que dicen, vamos por todo, generemos el conflicto para así de ¿Y nuevo... hay algo de eso? Seguro Pero que se hay. lo pregunto directamente. Hay algunos que Pero- las declaraciones de la ministra pero- Jara... para ponerlo así, que busca para ponerlo- eso. No hay, porque la propuesta que está sobre la mesa que tiene el gobierno, que si tú me di el trabajo de tratar de repetir todo lo que hemos flexibilizado, todo lo que se ha tratado de empatizar con la oposición, entendiendo nuestra realidad, que somos minoría en el Senado y en la Cámara de Ratos también, con toda la discología que pueda haber, ha hecho una concesión significativa. Entonces, hay un sector que lo va a respaldar del oficialismo amplio. Rodrigo Grelea, La pregunta no es tirar el chicle. Hay personas por lado y lado que pueden querer que esto no resulte, por razones estrictamente políticas. Por eso hay que hacerlo ahora. Eso lo sabe Ricardo, lo sé yo. Yo creo que personas como Ricardo, y me voy a subir al mismo carro de personas bien intencionadas, en que creo estar yo, creemos que es posible llegar a algo, ¿ya? Creo que el trabajo que se ha hecho post Cámara de Diputados ha sido bueno. Creo que está bien situado el problema y la verdad es que tengo expectativas de que el ministro de Hacienda, a través de una serie de estudios y cálculos que está haciendo en este preciso momento con la DIPRES, pueda llegar con una fórmula que destrabe quizás la parte más conflictiva que tradicionalmente ha tenido este proyecto. Que es la Hay otro el 6%, el 3 y 3, el que todo está- 4-2. este tema. Hay otros temas, como por ejemplo, ¿se licitan o no se licitan stock? Se licita. Eso, ¿Está de acuerdo con que se liciten? Es que con eso nos ahorra tantos temas que ese tema es que quiero plantearlo así. Para situarlo nuevamente, ese no es un tema que mejore las pensiones, ¿ya? Es un tema de eficiencia de industria, de darle más posibilidades, señales de precio a la ciudadanía, pero no es que esa plata que teóricamente se ahorra vaya a la cuenta Pero- de las personas. Lo que sí es que mejora el sueldo, entre comillas, Líquido. el líquido de las la personas. disponibilidad del ingreso. Sí, pero por eso... Pero eso es tremendo beneficio para la Sí, familia. pero no es pensiones, es ingreso presente. Y por eso es que creo que vale la pena, yo soy partidario de efectivamente ver todas las opciones que eso se haga y se haga bien. En esto se han producido, es divertido porque hay, por supuesto que hay gente que le carga esta cuestión y ve todo tipo de peligros y fantasmas, infiernos en esta cuestión. Pero también, como decía Ricardo, un Salvador Valdés, un Ignacio Briones, David Bravo y otros más, que también son personas muy connotadas. José y que Ramos. saben- Joe Ramos. José Ramos, que entienden de estas cosas, consideran de que la licitación de stock, que tiene que ser muy prudente, hay manera de hacerlo bien y hay manera de hacerlo pésimo. Bueno, si vamos a avanzar para allá, Hay que hacerlo bien. hay que hacerlo evidentemente bien. Sería como el objetivo. ¿Ah? Pero efectivamente, qué bueno que hiciste el punto porque le establece la licitación del stock, le da mayor competencia, ¿ya? Y va a permitir a las familias, a los cotizantes, Ricardo. quedar con mayor ingreso. Es que es súper técnico, perdón que vaya más a lo político que de comprensión general, porque si estamos con temas de arbitrariedades o de opiniones políticas que traban la conversación, usted dice que en la derecha las hay y varias, no Rodrigo Grelea, pero las hay. En su sector usted dice no hay nadie. No dije eso, dije que la mayoría del oficialismo está en condición de respaldar las propuestas del gobierno. ¿Ah? Y no tengo duda en eso. Pero hay algunos que están sacando cálculos. ¿Cómo lee usted, por ejemplo, porque por la oposición fueron leídas de muy mala manera las declaraciones de la ministra Jara, quien dijo que está secuestrado por grupos económicos esta discusión? ¿Ayuda o no ayuda el entendimiento? A ver, claro, en teoría siempre hay que generar un buen clima, pero cuando yo veo también que, y lo digo con... Ya, pero no hable de los otros, hable de pero la no, ministra de su gobierno. es que siempre tú puedes usar adjetivos que pueden generar más ruido que no. Se habla de licitación de stock. ¿Comparte ese juicio de la ministra Jara usted? No creo que nadie esté secuestrado, ¿ya? O que es rehén de nadie. No siento que sea así. Lo que sí hay presión de la industria, ¿ya?
Y sí veo que hay sectores, algunos que prefieren no hacer nada. Muchos de la extrema derecha pueden decir, ¿para qué le voy a dar nada a este gobierno? Nada le voy a dar. ¿Ah? Porque la preocupación que tiene es llegar a quién. No quieren un acuerdo, porque el día que llegue un acuerdo Chile Vamos, le van a quitar el piso para fortalecer su candidatura presidencial con Kast. Eso es lo que van a hacer. O sea, hay una pelea ahí entre. Y al interior del oficialismo hay un sector que puede decir legítimamente, que yo no comparto, diga, mire, esta es mi visión de la vida. Y lo que están llegando a un acuerdo, claudico 4 banderas de las 8 que me gustan a mí. Yo este acuerdo a mí no me sirve. Yo sostengo que no estiremos la cuerda, hagámoslo ahora, porque si no, en 2 años más vamos a tener un nuevo gobierno, no sé qué será que le va a tocar administrar eso, pero no ha resuelto nada. Y se sigue debilitando nuestra institucionalidad democrática, la credibilidad, ya da lo mismo lo que piensa Galilea del Lago y que le pregunte Matías del Río, la gente ya no cree en nada y se va a ir a buscar la solución fácil. Ya, 2 semanas se comprometen a votar. Usted dice... O sea, no es que comprometamos, o sea, que no creo puede que pasar... están las condiciones, las condiciones para hacerlo. Yo pensaría, ¿sí? Entonces sería ideal porque la próxima trataríamos de votar cumplimiento tributario y las subsiguientes pensiones. No, y después hay que entrar al detalle de la ley. Por Porque está en la ley supuesto, general. después vamos a ir a los grifes. Hay un tema. No. Hay un tema que quiero reforzar nos la quedan idea 30 de segundos, Ricardo. Rodrigo. El país tiene que hacer reformas en temas relevantes y tiene la obligación de hacerlas bien. Eso es lo único que yo pido. Cumplimiento tributario tiene que salir bien pensado, bien hecho. Creo que la Comisión de Hacienda lo está haciendo bien. Lo que me informan los integrantes de Renovación Nacional, el integrante de Renovación Nacional, es que esto va muy bien encaminado. Yo creo, y por eso es que lo digo aquí, es que también está bien encaminado el tema de pensiones. Y por eso es que creo que están dadas las condiciones para dar una buena noticia. Amén. En términos generales, por supuesto que puede haber alguien enojado por allá, alguien enojado por acá. Pero en general, bien encaminada la reforma de pensiones. Bien encaminada y bien Quiero pensada. 40 segundos. Es que no sé si hay... 40, bueno, entonces el número de ahí de aquí. Entonces. Bueno, dele 40 segundos. 40 segundos. Si usted- Cambie tema completamente. No, pero perdón, ¿está bien encaminada la reforma? Sí. ¿También está preparada para dar buenas noticias en pensiones? Sí, yo creo que ¿Como sí. dice el senador Galilea? Sí. Ahí la gente Hablé escuchó. con la ministra, hablé con el ministro Marcel y creo que está... Senadores de los dos está haciendo- sectores dicen que tenemos que estar preparados para recibir buenas noticias en acuerdos para avanzar en pensiones. Y los 40 segundos, finales. una buena noticia que tal vez escapa de todo esto, pero se adoptó en Naciones Unidas un tratado vinculado al derecho del mar que regula la gobernanza de los océanos más allá de las 200 millas. Tomó 20 años, lo adoptaron todos los países, lo están firmando, Chile ya lo ratificó y lo más importante, Chile postula a la Secretaría de ese organismo internacional para la ciudad de Valparaíso. ¿Ya? Aquí tenemos este PIN, estuvo el canciller, la embajadora, estuvo el alcalde, el gobernador Mundaca no pudo asistir, asistimos a Nueva York, 120 delegaciones a escuchar la propuesta de Chile. Preocupémonos de esos temas también, yo sé que no son muy domésticos, pero son importantes. Y sería el primer organismo de Oiga, representación universal de Naciones Unidas en Latinoamérica. Me van a retar porque... Bueno, que reten. No, pero que por una reten buena no. razón. Yo asumo. A veces nos retan con razón, esta es sin razón. A mí me por el retan- mar, si es por el mar, que nos reten. ¿no? Es por los animales sintientes. Mira, es por la biodiversidad, pero hay que hacer la defensa de la biodiversidad, hay que hacerla de otra manera. Que entre la discusión de los animales sintientes en el proyecto de ley de pesca. Yo encuentro que se hizo de muy mala forma eso realmente y generó... Yo estoy por la biodiversidad, la protección de la biodiversidad y la pesca de arrastre, contra la pesca de arrastre, la explosión, protegemos el fondo marino, todo eso. Pero creo que la forma en que se presentó ha dado más que para mofa, ¿ya? Perdiendo el tema de fondo. ¿Ah? Rodrigo Galilea. Creo que hay que tener más ¿cómo se puede decir? Más habilidad para plantear los temas que la forma en que se hizo. Los recursos del mar, y vuelvo a eso, tienen que ser cuidados. Y por eso es que la ley de pesca tiene comités técnicos que van analizando la biomasa, cómo está el porte de las merluzas, la reproducción de las merluzas, por poner solo una especie, lo mismo que, en fin, otras puede más. ser otras. Porque hay que cuidarlo. El mar es demasiado importante para la vida de los seres humanos. La manera en que lo planteó el diputado Brito fue de un simplismo que efectivamente generó simplemente risas contraproducentes al objetivo fundamental, que es cuidar justamente la riqueza del mar. Con este acuerdo me quiero despedir. Les quiero agradecer a los dos senadores Lagos, la producción de la senadores biodiversidad. Galilea. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta estará con nosotros la ministra de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Espérenos.